El ciclo Brayton, también conocido como ciclo Joule, es un ciclo termodinámico, consistente en su forma más sencilla. Tiene una etapa de compresión adiabática, una etapa de calentamiento isobárico y una de expansión adiabática. También podemos decir que el ciclo Brayton es un proceso cíclico. Se asocia generalmente a una turbina de gas. Al igual que otros ciclos de potencia de combustión interna, este ciclo es un sistema abierto, aunque para un análisis termodinámico es conveniente asumir que los gases de escape son reutilizados en el ingreso. Como podemos observar en la imagen, es una turbina de gas, por lo cual primero es la admisión, donde entra el aire frío y a presión atmosférica entra por la boca de la turbina. Luego de ahí viene el compresor. El aire es comprimido y dirigido hacia la cámara de combustión mediante el compresor. Luego de que el aire es comprimido, pasa por la combustión del queroseno. Como la cámara está abierta, el aire puede expandirse, teniendo un proceso isobárico. Teniendo ya el aire caliente, este va a pasar por la turbina, la cual va a tener movimiento. El aire se va a expandir y se va a enfriar rápidamente, lo cual vamos a tener una expansión adiabática. Por último, el aire enfriado sale al exterior. Técnicamente este es un ciclo abierto, ya que el aire que escapa no es el mismo que entra por la boca de la turbina. Como podemos observar en la imagen de la derecha, tenemos un proceso de compresión adiabática que va desde A hacia B. Tenemos un calentamiento a presión constante que va de B hacia C. Y de C a D es expansión adiabática. Y por último, de D a A, que es un enfriamiento a presión constante. La relación de Poisson es igual a 1 menos 1 sobre R elevado al coeficiente menos 1, todo eso dividido entre el coeficiente. Sabemos que la relación de presión es igual a la presión final sobre la presión inicial. También podemos observar que la salida del aire simplemente cede calor al ambiente y vuelve a entrar por la boca ya frío. Como vemos en el diagrama presión-volumen, esto corresponde a un enfriamiento a presión constante de D hacia A. Tenemos como ejemplo el motor de turbina de gas de ciclo abierto y el motor de turbina de gas de ciclo cerrado. Como se ve claramente, el motor de turbina de gas de ciclo cerrado intercambia calor, a diferencia del motor de turbina de ciclo abierto. También les hablaré sobre la eficiencia. Eficiencia en función del calor. Vamos a hablar por el intercambio de calor. Como tenemos los procesos adiabáticos que son A, B y CD, estos van a calor de C es igual a la variación de entalpía. Esto va a ser igual al número de moles por Cp por la variación de temperatura. Es decir, número de moles por Cp multiplicado por temperatura de C menos temperatura de B. Tomamos calor C porque este va a intercambiar a un foco caliente. También vamos a tener el calor de D hasta A es por enfriamiento. Entonces diremos que el calor de F, o sea del foco frío, es igual al número de moles por Cp por la temperatura de D menos la temperatura de A. Para hallar la eficiencia del trabajo realizado, vamos a realizar el trabajo en los 4 procesos. Como vemos en la imagen, ahí tenemos la fórmula para los 4 procesos. Para hallar el rendimiento tenemos que N es igual a 1 menos valor absoluto del calor frío sobre valor absoluto del calor del foco caliente. También vamos a hablar sobre la eficiencia en función de las temperaturas. Tenemos que el rendimiento nos va a dar igual a 1 menos la temperatura de D menos la temperatura de A sobre la temperatura de C menos la temperatura de B.
También podemos decir que es igual a 1 menos la temperatura de A sobre la temperatura de B. La eficiencia solo va a depender de la temperatura al inicio y al final del proceso de compresión, y no de la temperatura tras la combustión. También vamos a hablar sobre la eficiencia en función a la relación de presión. Tenemos como rendimiento que N es igual a 1 menos 1 sobre R sobre el coeficiente a menos 1 sobre el coeficiente. Sabemos que R, o sea, la relación de presión, va a ser presión final sobre el volumen inicial. Ciclo ideal abierto. Este ciclo presenta dos tramos adiabáticos y dos tramos isobáricos. Primero, el aire frío entra por la boca de la turbina y es comprimido y dirigido hacia la cámara de combustión mediante un compresor movido por la turbina. Como es una fase muy rápida, se denomina mediante una compresión adiabática de A a B. Como se muestra en el gráfico, la flecha va de A hacia B. En la cámara de combustión, el aire es calentado por el querosene o cualquier activo, puesto que es abierto al aire y puede moverse. Por lo tanto, el calentamiento se modela como un proceso isobárico. Luego, el aire pasa por una turbina a la cual mueve. En este paso, el aire se enfría rápidamente, lo cual se describe como una expansión adiabática. Por último, el aire frío sale al exterior. A continuación se mostrará una gráfica donde se ve el proceso. En esta gráfica vemos cómo el aire de salida cede el calor al ambiente y vuelve a entrar frío. Ciclo ideal cerrado. A diferencia del ciclo abierto, este no admite aire del ambiente, sino que posee una cámara de compresión de masa, en la cual se produce un incremento de gas expulsado por la turbina, que permite una recirculación de sí mismo, en donde el diagrama tiene trayectoria cerrada. Tabulando los valores de lambda, PA, BA y QC son la relación de presión inicial y final. Teniendo la presión inicial, el volumen inicial y el valor entrante, podemos graficar su trayectoria presión-volumen, impuesto por nosotros. Entre un ciclo real y el teórico, correspondiente a un motor de combustión de explosión, existen diferencias sustanciales, tanto en la forma del diagrama como en los valores de temperaturas y presiones. Las causas de estas diferencias son la pérdida de calor, por cuya causa existe una pérdida de trabajo útil, que corresponde al diagrama de la superficie A, siendo el diagrama de trazos discontinuos el teórico y el trazos continuo el real. Combustión no instantánea. En el ciclo real, la combustión dura un cierto tiempo. Si en el encendido tuviese lugar en el punto muerto superior, la combustión se realizaría mientras baja el pistón, con lo que el valor de la presión resultaría inferior al previsto. Por lo tanto, pérdida de trabajo útil. Tiempo de apertura de la válvula de escape. En el ciclo real, la válvula de escape debe abrirse un poco antes de que el pistón alcance el punto muerto superior, para que la presión descienda y no presente dificultades en su movimiento ascendente posterior. Admisión. Al comienzo de esta carrera, en el punto 1 la presión es ligeramente mayor por no haber terminado aún la fase de escape. En el punto 2, en su movimiento descendente, comienza la aspiración de la mezcla. Casi durante toda la fase de aspiración reina en el cilindro una presión menor a la atmosférica. Cuando el pistón inicia su carrera ascendente en el punto 3, una vez sobrepasado el punto muerto inferior, el cilindro todavía se encuentra en depresión, por lo cual, a pesar de la subida del pistón, sigue entrando gas en el cilindro hasta el punto 4. En este punto debe cerrarse la válvula de admisión. Compresión. Como consecuencia del movimiento ascendente del pistón, se produce la compresión del fluido, que inicia en el punto 4 y terminaría en el punto 6, si no se produjese la combustión. El punto 6 da el valor máximo alcanzado por la presión en el interior del cilindro. Combustión y expansión.
Un poco antes de finalizar la compresión en el punto 5, se produce el encendido iniciándose la combustión que origina una brusca subida de presión que alcanza su valor máximo en el punto 7, cuando el pistón ya ha sobrepasado el punto muerto superior. Escape. En el momento de apertura de la válvula de escape en el punto 8, los gases se descargan con violencia al exterior y la presión desciende bruscamente. En el punto 9, cuando se inicia la carrera ascendente del pistón, es casi de igual valor de la atmosférica. La velocidad de salida de los gases de escape crea una depresión en el punto 10, que rápidamente se ve contrarrestada por la subida del pistón en el punto 11, por lo cual aumenta la presión y se mantiene incluso cuando el pistón ha alcanzado el punto muerto superior. El que habla es Rever Mendoza Schreider y les voy a dar a conocer dos mejoras para el ciclo Brayton. En primer lugar vamos a ver el ciclo Brayton regenerativo y por último veremos el ciclo Brayton con enfriamiento intermedio del aire. En primer lugar veremos el ciclo Brayton regenerativo. Es decir, en ocasiones se presenta que la temperatura de los gases a la salida de la turbina en el ciclo Brayton es mayor que la temperatura del aire a la salida del compresor. El ciclo regenerativo aprovecha esta diferencia de temperatura para transferir a un regenerador o intercambiador de calor energía térmica de los gases que salen de la turbina al aire que sale del compresor, como podemos observar en los gráficos siguientes. La eficiencia del regenerador. A mayor eficiencia del regenerador, mayor es el ahorro de combustible, pero mayor el coste de este. Es decir, que este viene dado por el aumento de temperatura en el aire, T2R menos T2, que sería la diferencia de temperatura entre esos dos puntos, dividido por el máximo calentamiento que podamos producir, la diferencia de temperatura T4 y T2. Por lo tanto, esta diferencia de temperatura entre 4 y 2 va a determinar en qué medida la técnica de regeneración se pueda aplicar o no, como se puede apreciar en la fórmula siguiente. Por último veremos la mejora del ciclo Brayton con enfriamiento intermedio del aire. Es decir, con este método lo que hacemos es comprimir los gases de adquisición en dos etapas, con una refrigeración intermedia, para sacar parte del calor que han adquirido en la primera etapa de compresión. Según el gráfico, el trabajo que debe realizar el compresor para elevar la presión desde el estado 1 hasta el estado 2 sin enfriador es mayor que el trabajo que deben hacer los compresores con la misma eficiencia para elevar la presión del aire desde el estado 1 al 2 y del estado 3 al 4 con un enfriador de aire intermedio. En disminución del trabajo total de compresión se debe a que las líneas de presión divergen hacia la derecha del gráfico TS, como podemos ver en el gráfico. Por lo tanto, al tener un menor trabajo de compresión, el trabajo neto del ciclo con enfriador será mayor que el trabajo neto del ciclo sin enfriador. Por otro lado, se requiere suministrar una mayor cantidad de calor al ciclo con enfriador para aumentar la temperatura desde T4 hasta TS, que el ciclo sin enfriador, donde únicamente es necesario elevar la temperatura desde T2' hasta TS. Como podemos ver en el gráfico TS, la cantidad de calor adicional agregada al sistema es mayor que la equivalente en el calor de trabajo ahorrado por el compresor cuando trabaja con el enfriador de aire y por lo tanto la eficiencia térmica del ciclo con enfriador será menor que sin enfriador.